Es un placer para este servidor Gerardo Negrin guiarles a la palabra de Dios en este curso sobre discipulado viviendo victoriosamente, derrota deslizando por la espiral descendente. En esta plática veremos un ejemplo de lo que sucede cuando uno es tentado a pecar y cede a la tentación a pecar con el pensar, el hablar y el actuar con las obras de la carne. Haremos una serie de diálogos entre un discipulador y uno o más discípulos. Para comenzar, repasemos el versículo para memorizar del tema número 2. Primero de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primero de Pedro 4:12. Bien, vamos a repasar el pasaje bíblico para memorizar. Veamos ahora problemas, pruebas y tentaciones acerca de 1 de Corintios 10, versículo 13. Las tentaciones a pecar son muy frecuentes y poderosas, pero no nos deben llevar a la derrota, porque Dios ha provisto todo para que el creyente pueda vivir victoriosamente. Veamos lo que la Biblia dice. Favor de leer 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13 para nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias. Y en la segunda línea del versículo 13, ¿qué dice acerca de Dios? Dios es fiel. Frente a cualquier tentación, el creyente puede contar con Dios. En la tercera línea del versículo 13, cuando somos tentados a pecar, ¿qué es lo que Dios hace? Nos dará juntamente con la tentación la salida. No tenemos que ceder a la tentación a pecar, porque podemos elegir la salida. Aunque la tentación persista, podemos soportarla sin cometer pecado. Entonces, la pregunta ¿es tu decisión confiar en la fidelidad de Dios y no ceder a la tentación a pecar? Termino esa reflexión orando por ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, porque cualquiera que sea la tentación, nosotros tenemos la promesa de que tú eres fiel. Y hoy puede que estamos sintiendo una presión muy fuerte hacia una tentación, pero sabemos, Señor, de que tú nos vas a dar la salida. Aunque persista esta tentación, nosotros vamos a poder soportar sin pecar con nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén. La espiral de la derrota. Cuando uno es tentado a pecar y cede a la tentación, se aleja del camino de Dios y se desliza por la espiral de la derrota. El deslizar comienza en el corazón y se ve en las obras y en los sentimientos. Veamos una ilustración del deslizar espiritual. Favor de leer Romanos capítulo 1, versículo 18 para nosotros. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es palabra de Dios. El versículo 18 dice de que a Dios no le agrada el pecado. Sabemos que Dios es santo y justo. Según la segunda parte del versículo 18, ¿cuáles dos palabras describen la condición del corazón del hombre? Impiedad e injusticia. Y la palabra hombre se utiliza para incluir a todas las personas. El hombre por naturaleza no vive para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. Pero Dios en su amor, misericordia y gracia toma el primer paso hacia el hombre. Favor de leer Romanos capítulo 1, versículo 19 para nosotros. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Según la última parte del versículo 19, ¿cómo se relaciona Dios con el hombre? Dios se lo manifestó. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos por medio de la conciencia de cada persona. Cuando el hombre reconoce que es Dios hablándole por su conciencia, Dios se le revela más. También Dios se manifiesta al hombre desde afuera. Aunque Dios es invisible, el hombre entiende que Él es poderoso y que Él es el verdadero Dios
por medio de su creación. Según la última parte del versículo 20, ¿cómo son entendidas esas verdades acerca de Dios? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios es el creador y se manifiesta al hombre a través de las cosas que ha hecho. Cuando el hombre reconoce a Dios como su creador, Dios se le manifiesta más. Es por esto que la última parte del versículo 20 declara que el hombre no tiene excusa. Donde quiera que se encuentre el hombre, Dios se manifiesta a cada persona y cada uno puede responder a la revelación que Dios le da y luego recibirá más manifestación de Dios. Entonces el problema del hombre no es la falta de conocimiento o entendimiento. El pecado en el corazón se revela en las obras y en los sentimientos. Favor de leer Romanos capítulo 1, versículo 21 para nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre deliberadamente rechaza la verdad de Dios y peca con sus obras. El actuar no le glorificaron como a Dios, el hablar ni le dieron gracias, y el pensar se envanecieron en sus razonamientos. Según la última parte del versículo 21, ¿qué sucedió al hombre cuando cometió más y más obras pecaminosas? Su necio corazón fue entenebrecido. Su vida se vuelve más y más oscuro y opacado. Se desliza más y más por la espiral de la derrota. También las emociones y los sentimientos dan pistas que hay pecado en el corazón. Romanos capítulo 1, versículo 22 para nosotros. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre se enfoca en sí mismo con autoexaltación en los sentimientos y en sus emociones. Según el versículo 22, ¿qué hicieron los hombres? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios declara que el hombre se ha hecho necio porque el hombre vive como si Dios no existiera. En oración a Dios, ¿estás dispuesto a examinar si en tu vida un pecado te lleva a otro pecado y estás deslizando por la espiral de la derrota? Termino esta reflexión orando en silencio por ti. El hombre debe adorar y dar toda la gloria a Dios, su Creador. Cuando el corazón del hombre sigue la impiedad e injusticia, va detrás de sus propios dioses en su pensar, hablar y actuar. Favor de leer Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23 para nosotros. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Correcto. Esa es palabra de Dios. El verdadero Dios es incorruptible, o sea, de que Él nunca muere. Según el versículo 23, en vez de adorar al Dios verdadero, ¿qué es lo que hace el hombre? Elabora y adora imágenes de personas mortales y de animales. Lamentablemente el hombre hace un sustituto en vez de adorar a Dios. El sustituto puede ser cualquier cosa o persona que servimos en vez de servir a Dios. En oración, confiesas y te arrepientas si has puesto algo o a alguien como sustituto en lugar de adorar y servir a Dios. Termino esa reflexión orando en silencio por ti. Uno se desliza por la espiral de la derrota cuando practica deliberada, repetida y habitualmente las obras de la carne. Algunos son tentados más hacia un pecado en particular, mientras otros son tentados más hacia otro pecado. Cuando uno no se arrepienta y sigue su propio camino con cualquier práctica pecaminosa, las consecuencias son devastadoras. Veamos unos ejemplos. Favor de leer Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 para nosotros. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Esta es palabra de Dios. En el primer ejemplo, las mujeres siguieron pasiones vergonzosas. Según el versículo 26, ¿qué hicieron las mujeres? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En el segundo ejemplo, dice que los hombres también dejaron la relación íntima con su propia esposa. Según el versículo 27, ¿qué hicieron los hombres? Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. También hay otros ejemplos de prácticas pecaminosas en el versículo 29. Ya hemos visto de que cualquier práctica que no es de un hombre con una mujer dentro del matrimonio está incluido en lo que ya vimos en los versículos 27 y 28. En el versículo 29 hay varias palabras, pero podemos notar que incluye también avaricia, envidia, contiendas y engaños. Veamos otros ejemplos. Favor de leer Romanos capítulo 1, versículos 30 y 31 en silencio, por favor. Aquí vemos varios ejemplos de prácticas pecaminosas. Nota que ahí habla de desobediencia y falta de amor. La práctica de estos y otros pecados resulta en mucho conflicto interior y también con otras personas. Favor de leer Romanos capítulo 1, versículo 32 para nosotros. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias. En la última parte del versículo 32 vemos que las personas que continuamente practican las obras de la carne también afectan a otros cuando ellos dan aprobación a otros para que practiquen el pecado. La práctica de las obras de la carne es algo muy serio entre uno y Dios. En la segunda línea del versículo 32, ¿cómo responde Dios a ellos? Los que practican tales cosas son dignos de muerte. La muerte es estar separado de Dios durante esta vida y para toda la eternidad. Pero esta no es la voluntad de Dios. Nota en los versículos 24, 26 y 28, dice, Dios los entregó. Dios los entregó a sus propios deseos de la carne. ¿Pero por qué? Era para que reaccionaran cuando sufrieron las consecuencias del pecado y para que vieran sus errores y entregaran sus vidas a Dios. Es tu decisión abandonar las prácticas pecaminosas y entregar tu vida completamente a Dios. Termino esa reflexión orando por ti. Padre Celestial, entregamos en tus manos nuestras vidas en este momento. Sabemos, Señor, que esas prácticas pecaminosas nos lleven por la espiral descendente hacia la muerte, hacia una vida vana y vacía. Señor, queremos en este momento abandonar las prácticas pecaminosas y entregar nuestras vidas completamente a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.